querido Andrés Oppenheimer, qué gusto, es un honor saberte y saberte parte de ¿Qué tal, Fernanda? Trabajar juntos, compartir todos los lunes un espacio de conocimiento, de reflexión, de información, de todo, mi querido Andrés, eres un agasajo. @Oppenheimer A. Y hoy el tema me parece fundamental y fíjate que hoy en la tarde tengo, hablando de Zoom, ahorita con Said Badwan, tenemos un Zoom con Enrique de la Madrid, hablando justamente de el turismo, la repercusión del turismo en esta pandemia. Desde tu perspectiva, tu conocimiento, ¿qué deberá hacer México para resucitar el turismo después de esta pandemia, Andrés? Te escuchamos. Fernanda, gracias. Yo creo que esto va a ser un golpe, es ya un golpe terrible para México. Como tú sabes, México depende del turismo para el 17% de su Producto Bruto, más que cualquier otro país latinoamericano. 41 millones de turistas internacionales al año que ahora no se han paralizado. Entonces lugares como Cancún, Los Cabos, etcétera, están sufriendo, pero probablemente más que nadie. Igual que los destinos turísticos del Caribe, de Miami mismo. Esto es un golpe, o sea, la industria turística emplea 100 millones de personas en todo el mundo, según el World Trade and Tourism Council, el Consejo Nacional de Viajes y Turismo Internacional. Sin duda, Fernanda, es el sector más golpeado de todos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, fíjate que estuve hablando estos días con Gloria Guevara, la presidenta del Consejo Internacional de Viajes y Turismo, mexicana, por cierto, ex secretaria de Turismo. Ella me decía que hay que hacer como lo que están haciendo Australia y Nueva Zelanda. Hay que empezar ya ahora a crear burbujas de viajes. ¿Qué son burbujas de viajes? Burbujas de viajes son corredores de viajes que vamos a tener que abrir entre ciudades o países de más o menos mismos niveles de contagio de coronavirus. Para que la gente pueda viajar como si estuviera viajando en su mismo país. Porque ¿qué va a pasar, Fernanda? Primero, la gente, en un inicio, cuando se empieza a abrir México en unas semanas, 1 o 2 meses, si estamos 3 semanas atrás de Estados Unidos y 6 semanas o 7 semanas atrás de Europa, estamos hablando de pocas semanas. En pocas semanas, cuando se empiece a abrir México, después de que se aplana un poco la curva, va a haber que urgentemente hacer este tipo de burbujas de viajes, porque lo primero que va a pasar es que la gente va a empezar a viajar nacionalmente, dentro de sus países. La gente no se va a venir a Miami de un día para el otro. La gente va a viajar primero a Acapulco, va a viajar primero dentro de sus países. Y después, en un segundo paso, se va a abrir el turismo internacional. ¿Qué son estas burbujas, Fernanda? Australia y Nueva Zelanda ya hicieron un acuerdo para que la gente pueda viajar entre los dos países como si estuvieran en el mismo país. Ahora Alemania, Francia, España, Grecia, Islandia se reunieron los cancilleres la semana pasada, están por firmar un acuerdo. Ellos lo llaman zonas verdes. ¿Zonas? Unos lo llaman burbujas de viaje, otros lo llaman zonas verdes, pero es lo mismo. Zonas son verdes. Corredores de viajes entre países que están en niveles parecidos. O ciudades, se pueden crear, por ejemplo, corredores de viajes entre Miami y Cancún. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, eso funcionaría que si tú, por ejemplo, eres un turista americano, estadounidense que quiere viajar a Cancún, te harían un test de saliva en el aeropuerto de Miami, cuando estás por partir, antes de pasar por migraciones. Ese test está en 15 minutos. Entonces, si tú pasas ese test, no tienes coronavirus, eso te da la tranquilidad de saber que en tu vuelo no hay gente con coronavirus porque todos tuvieron que pasar por el mismo test. Entonces eso haría que la gente se anime mucho más a viajar. Y lo mismo a la vuelta. El estadounidense que vuelve de Cancún o de Los Cabos a Miami, en el aeropuerto de Cancún, se haría una prueba de saliva 15 minutos antes de salir de migraciones. Y si no tiene coronavirus, sube el avión, sabe que todos en el avión están sin coronavirus, y eso, Fernanda, la combinación de estos dos pasos, de las burbujas
de viajes, o de los corredores de viajes, o de las zonas verdes, junto con las pruebas de coronavirus antes de salir del aeropuerto, eso daría un aliento inmediato para empezar a resucitar esta industria pero tan importante. Pero a ver, Andrés, no te entiendo muy bien cuando dices Australia y Nueva Zelanda. Es como viajar entre países como si estuvieras en el mismo país. Eso significa, Claro, no necesitas visas, no necesitas pasaporte, no entiendo. no, necesitas lo mismo de siempre, pero no hay restricciones de viajes. Acuérdate, Fernanda, que ahora casi todos los países tienen restricciones de viajes. Tú, por ejemplo, ayer Trump puso una restricción de viaje a Brasil y está pensando en hacerlo con toda América Latina. O sea, hay restricciones de viajes entre muchísimos países ahora. O sea, si tú quieres viajar hoy del DF a varios países, no es fácil. Entonces, lo que significa es que se levantan estas restricciones y se crea una zona verde o una burbuja de viajes en la que tú puedes viajar tranquilamente de un país a otro o sea, hay vuelos, o sea, se normaliza el turismo, digamos, entre ciudades o entre países. Y yo creo que vamos a tener que empezar a trabajar en eso ahora, Fernanda, porque si estamos hablando de 4 semanas, de 5 semanas, pasan volando. No, es Y una si los locura. gobiernos no se ponen las pilas ahora y empiezan a hacer este tipo de acuerdos, ya sea con países o con... Sí, con países van a tener que hacerlo. Se van a quedar atrás. En Europa lo están haciendo ya, y en Asia también. En Asia, Japón, Corea del Sur y Singapur, si mal no recuerdo, están creando su propio corredor, su propia zona verde. En América Latina y en Estados Unidos no estamos haciendo nada de eso, que yo sepa. Y hay que empezar a pensar en eso y hay que empezar a hacer los acuerdos, porque si no, Fernanda, vamos a tardar muchísimo más a empezar a resucitar los viajes a todos estos destinos turísticos. Ahora, Andrés, te mandé un video hace unos días de cómo se va a viajar a partir de cuando se normalice. Es una locura. Si antes nos tomaba 3 horas o 4 en un aeropuerto, ahora esto va a estar peor porque en lo que te toman la temperatura, en lo que te revisan, por poco te sanitizan, te fumigan. Van a ser 6 horas, Andrés. Es una locura. ¿Qué tal el video que te mandé? Yo creo, Fernanda, que por un lado va a ser un poco más, sí, seguramente. Seguramente se van a añadir varios, no sé si horas, pero se va a hacer más complicado. Por otro lado, Fernando, quizás mucha gente, muchos viajes de trabajo van a desaparecer. Mucha más gente ahora va a trabajar por Zoom entre países Claro. que antes. Esto no va a ser una vuelta al pasado de un día al otro. Yo creo que va a pasar un buen tiempo para recobrar ese 41 millones de turistas internacionales que van a ir a México. Si tú te vas por 2 semanas, 3 semanas a hacer la ruta maya, sí, vale la pena. Te pasas, te vas con tu familia, te pasas una hora más en el aeropuerto, no pasa nada. Pero eso de hacer un viaje por un día para una reunión de negocios y regresar, en estas condiciones que tú mencionas recién, olvídate, eso no va a pasar, por lo menos por ahora. Nosotros aquí en Grupo Imagen, bueno, por lo menos conmigo, con qué tal Fernanda, nos tendremos que sentar a planear cómo vamos a hacer las industrias. Esos viajes de ida y de regreso, cuando se empiece a retomar esto, ¿cómo los vamos a hacer? Porque estabas hablando de 100 vuelos de avión, 50 vuelos de avión al año, 60, los que fueran. ¿Cómo se va a volver a reactivar eso? Es muy interesante, Andrés, porque yo lo he dicho desde el primer día de este confinamiento. El problema no va a ser estar encerrados, lo digo en serio, o protegidos. El problema va a ser, y lo platicábamos tú y yo ahorita fuera del aire, ¿cómo le vamos a hacer para regresar? Regresar va a ser el tema. Yo creo, Fernanda, que o sea, todo lo que yo contaba en mi reciente libro sobre la automatización del trabajo se va a acelerar. Vamos a trabajar muchísimo más por Zoom, porque la gente le perdió el miedo al Zoom. Antes, ¿quiénes hacían reuniones de negocios por Zoom?
los grandes ejecutivos, las grandes empresas. Hoy día, muchísima gente, millones. Zoom pasó de tener 10 millones de usuarios por día apenas en diciembre, hace 4 meses, a 300 millones de usuarios por día hoy. Muchísima gente ya se acostumbró y le funciona y se dan cuenta que le funciona. Entonces, esto yo creo que van a cambiar muchísimos hábitos de trabajo, la economía se va a volver mucho más digital por varios motivos, entre ellos, primero la facilidad y segundo por la seguridad. Si tú, Fernanda, vas al supermercado, vas al súper, no sé si vas a querer que un cajero, una cajera esté 8 horas por día tocando bolsas de comida y tocando el dinero y dándote el dinero. Por ahí vas a preferir un cajero o una cajera automático. Y ese cajero o cajera va a tener que hacer otra cosa. Por ahí dentro de esa misma empresa se va a convertir en un asesor de ventas. Se va a convertir en una especie de asesor que te va a decir cómo comprar mejor y dónde y cómo. Van a cambiar la naturaleza de muchísimos trabajos. En las manufacturas, si tú eres un empresario y tienes una línea de producción donde un trabajador está sentado al lado de otro, a medio metro de distancia, no vas a querer que sigan sentados a medio metro de distancia. Todo hay que darle una repensada a cómo le vamos a hacer para regresar. Por lo pronto, tú la próxima semana ya se abren las puertas en Miami, a ver qué pasa en México. Yo lo dudo, Andrés, estamos en una curva importante nosotros. Sí, Fernanda, pero en 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas van a reabrir y van a tener que empezar a pensar en crear esas burbujas ya hoy. Porque eso no es una cosa que se hace de un día a otro. Gracias, Andrés. Es @OppenheimerA, síganlo. Y en Instagram, todos sus posteos. A mí me encanta, mi querido Andrés. Es un placer saludarte. Un beso de